grabación. Vale, yo creo que ya está grabando, a ver si lo veo. Sí. Sí, ya está grabando. Vale, pues nada, buenas tardes. Ya, como os he dicho, me iba a volver a presentar para que quedara constancia en la grabación de la sesión. Buenas tardes, soy Carlos Pérez Vallejo, el profesor de la asignatura de Psicosociología Aplicada. Y como os he comentado, pues básicamente la sesión de hoy es para presentar la asignatura, para ver cómo nos vamos a organizar y para resolveros aquellas dudas que tengáis respecto a la asignatura, ¿vale? Y bueno, básicamente es eso. También, como podéis haber visto o como podéis ver en el aula virtual, en Canva, os he ya programado todas lo que son las sesiones que vamos a tener en la asignatura para el mes de noviembre y diciembre, ¿vale? Cuando ya vayamos avanzando o cuando ya vayamos a entrar en el año que viene, pues os programaré también las de enero y febrero. Creo que ahí se terminan todas las sesiones, ¿vale? Pero bueno, el resto de sesiones las programaré más adelante para que no os agobiéis viendo ahí tantas sesiones que al final, pues bueno, pues si las vemos así a trozos, aunque va a ser lo mismo, ¿vale? Em, bueno, mi experiencia en la psicosociología aplicada, pues al final viene por los años de docencia en la asignatura, un doctorado en psicología social, también grado en relaciones laborales, máster de PRL, aparte de docente en la Universidad Francisco de Vitoria, pues en este máster, pues también soy responsable técnico en un servicio de prevención propio, ¿vale? He trabajado también en servicio de prevención ajeno, servicio de prevención mancomunado y bueno, sobre todo al final, pues mi experiencia a lo largo del tiempo es lo que más aporta, creo, puede aportar a la docencia, ¿vale? También he hecho investigaciones en promoción de la salud y psicología social y estoy participando en varios congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Más que nada, pues para trasladar las investigaciones que hago en este campo. Em, Esta asignatura, bueno, como sabéis, o empezasteis en octubre y estaremos en convocatoria ordinaria hasta mayo, ¿vale? De 2026. Principalmente en esta asignatura, pues lo que se analizan o lo que se estudian es todo lo relacionado con la psicosociología aplicada, lo que es los factores psicosociales. Y los factores psicosociales no son otra cosa que las condiciones de la organización del trabajo. Todo ello, porque eso se puede analizar de distintos puntos de vista, pues desde la perspectiva de los efectos que tiene en la salud de los trabajadores, que puede ser tanto positiva, esos factores psicosociales, como negativa. Pero ya os digo, si tenéis que hacer una evaluación psicosocial, pues el objetivo último es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, que es como tal y viene recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por lo tanto, aunque pueden utilizarse para otras cuestiones, pero en nuestro caso siempre va a ir orientada a la mejora o a ver qué efectos tiene esos factores psicosociales en la salud de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que la psicosociología aplicada va principalmente desde que esas condiciones de trabajo, al existir una interacción entre esas condiciones de trabajo con las expectativas, necesidades, actitudes o capacidades que tienen los trabajadores. Es decir, hay como una mezcla, es decir, el trabajador cuando accede al puesto de trabajo tiene unas necesidades o como personas, incluso no es ni siquiera necesario que sea como trabajador, pero en este caso, como hablamos de psicosociología aplicada al trabajo, pues tenemos unas expectativas, unas necesidades como trabajadores y ellas, pues en función al interactuar con esas condiciones de trabajo existentes en el puesto de trabajo, pues pueden impactar también positivamente, pero principalmente veremos o analizaremos ese impacto negativo en la seguridad y salud de los trabajadores. Que generalmente las personas trabajadoras, pues al final tienen respuestas de adaptación a esas condiciones de trabajo y pueden derivarse tanto en tensión, como insatisfacción, como estrés. Principalmente, ya veréis que casi todas las metodologías de evaluación psicosocial
aunque analicen diversos factores, van orientadas a lo que es la consecuencia del estrés en la salud de los trabajadores. Y se estudia desde el punto de vista que son una fuente de riesgo y como tal, pues realizamos una gestión de ese riesgo, igual que hacemos en otras disciplinas. En seguridad tenemos un riesgo de caídas en altura, pues ese riesgo es necesario gestionarlo para controlar el riesgo. Para ello se propone una serie de medidas preventivas que mediante la planificación, pues se trata de reducirlos, eliminarlos o controlar el riesgo. Es decir, que, aunque se abordan desde distinto punto de vista, con distintas metodologías, el fondo es el mismo. Tenemos una situación de riesgo, en este caso riesgo psicosocial, que debemos gestionar como tal, ¿vale? Como cualquier otro riesgo. Y da igual que sea, por ejemplo, la asistencia de ruido o lo que os he comentado antes, un riesgo de caída en altura. Hay que gestionarlo mediante una propuesta de medidas o una intervención, como se suele llamar en psicosociales, para controlar esos riesgos. Esta asignatura tiene 5 créditos, igual que otras como ergonomía o seguridad o higiene, ¿vale? Y implica una dedicación de 125 horas según la guía docente, ¿vale? Es decir, es una asignatura amplia porque, aunque parece que siempre es como la asignatura un poco olvidada, que cada año, cada vez menos, porque yo recuerdo en los inicios pues apenas había seguridad, o bueno, había muy poca, y nos centrábamos o nos focalizábamos en evitar, en conseguir que no hubiera accidentes o en evitar los accidentes como tal. Y pues disciplinas como la ergonomía o la psicosociología eran como disciplinas secundarias, ¿vale? Ahora cada vez están tomando más fuerza, sobre todo porque, bueno, ya sabéis que también a nivel personal o a nivel fuera del ámbito del trabajo, pues todo lo que tiene que ver con la carga mental o similar, pues, o la salud mental, perdón, pues tiene bastante relevancia y cada vez va adquiriendo más relevancia, ¿vale? Deciros en cuanto a esto que, bueno, pues dado que era una disciplina pues secundaria, pues no había muchas evaluaciones de riesgos realizadas de psicosociología aplicada. Por lo tanto, pues es un campo todavía que se requiere brillar o es un campo que se requiere trabajar y que hay que hacer todavía muchas evaluaciones. Cada vez, por la inspección de trabajo está pidiendo más y cada vez se hace más hincapié en esto. El problema es que las evaluaciones que nos podemos encontrar por ahí, pues bueno, algunas sí que tienen un buen trabajo detrás y son bastante eficaces, pero en otros casos están para llenar una estantería o mejor una carpeta de ordenador donde tener la evaluación de riesgos. Y creo que ahí sí tienen tanta potencia que una vez realizadas y analizando bien los resultados y determinando medidas, pues los resultados que nos pueden dar pueden resultar bastante eficaces para mejorar la gestión dentro de las empresas. El problema es que generalmente las direcciones de la dirección de la empresa, pues abordar todos estos temas, todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, pues cuesta, porque al final quien quiere dirigir y quiere organizar es la dirección. Entonces, cuando te tienes que someter a a reestructurar la empresa o a cambiar las normas de organización, pues cuesta un poco, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, es una disciplina que cada vez está cogiendo más fuerza. Y de los últimos 5, 6 o 7 años, la perspectiva respecto a ella, ha cambiado bastante, con lo cual, bueno, pues sí que, recomiendo que, bueno, que la abordéis con interés, porque cada vez, aparte del interés propio que tengáis, pues, ¿vale? De los que trabajáis, no sé si alguno por ahí podéis hablar, en el chat, que no lo he dicho, si tenéis alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues podéis ponerlo en el chat. Y si alguien quiere hablar, pues nada, pide paso y abre el micrófono y ya está, ¿vale? No hay ningún problema. Quiero que las sesiones sean bastante participativas y que, bueno, abordaremos bastantes temas. No vamos a ver la asignatura en profundidad porque de eso se trata, estáis aquí para aprender.
Y bueno, también quiero que participéis y que no hay ningún problema en que abráis el micro o bueno, a veces es mejor que no abrirlo todos al mismo tiempo, pero bueno, si no, oye, pues que quiero preguntar una cosa, pues encender el micro, lo encendéis y ya está, ¿vale? Y si no, pues por el chat, si alguien no quiere hablar, pues nada, lanza la pregunta por el chat, podéis escribir lo que consideréis, ¿vale? Os decía que, bueno, supongo, si algunos trabajáis, ¿cuántos de vosotros tiene conocimiento de que su empresa tienen realizada la evaluación de riesgos o le han comentado los resultados o la ha visto o no sé si alguien quiere comentar algo o si la han hecho hace mucho, llevaban mucho tiempo hecha o ni siquiera la habéis oído hablar de ella? Con lo cual, si en vuestra empresa no tienen hecha la evaluación de riesgo psicosocial, pues mira, quizás sea algo que podéis abordar una vez que seáis técnicos de prevención o incluso para el TFM, el trabajo fin de máster, que podéis hacerlo dentro de la empresa y podréis practicar. Hombre, es un poco arriesgado hacerlo de una empresa en su conjunto, con una población muy amplia, me refiero a muchos trabajadores, pero siempre podéis sacar una muestra, ¿vale? Yo quería preguntarte, bueno, no Sí, sé si se me sí, escucha. sí, A ver. sí, sí, Alicia, puedes hablar. Ay, perdón, que se me ha abierto una ventana. ¿Esta evaluación es posible que los trabajadores como que la soliciten de alguna manera? Porque en mi centro de trabajo la verdad es que no creo que la hayan hecho. Sí que nos han dado como cursos, como que están dando cursos ahora a los empleados sobre estos tipos de riesgos, pero es una empresa bastante grande en la que solo hay una técnica de prevención que dudo que pueda estar como en todos sitios, en todos los sitios a la vez y saber todo lo que pasa en cada departamento. Entonces, es como si Si los os han trabajadores... aplicado un cuestionario, si os han aplicado un cuestionario donde se hacen preguntas de tipo psicosocial, que lo vamos a ver, los tipos de metodologías que hay, posiblemente la tengáis. Lo que, claro, es significativo que no tengáis constancia de que se ha hecho, con lo cual posiblemente no se haya hecho. Lo que Vale, preguntabas de si se puede pedir, lógicamente sí, pero si es una empresa grande, pues hay que pedirlo a través de los representantes de los trabajadores. ¿Y qué son los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud, los delegados de prevención en concreto, los que han de solicitar que se haga la evaluación de riesgo psicosocial? ¿Vale? Encima le vais a hacer un favor porque el día que se lo pida la inspección, de momento no están sancionando en la inspección de trabajo, no conozco así ninguna sanción, pero, pero podrían hacerlo, ¿sabes? Porque al final es una evaluación de riesgos como otras evaluaciones de riesgos y en vez de hacerte un requerimiento para que la tengas en 2 meses, pues te puede decir, pues mira, esto es una falta grave, no tener la evaluación de riesgo psicosocial y las sanciones entre 2.000 y pico euros a 40.000 y pico. ¿Vale? Entonces, un trabajador, hombre, pues si lo pides tú de manera individual, pues posiblemente pues bueno, se la puedes decir al técnico, te dirá, sí, tengo mucho trabajo, tal, no puedo. Bueno, a ver, los técnicos, es verdad que si estás sola, pues tendrá mucho trabajo y tendrá muchas cosas. Y esto como que lo dejamos siempre para el último momento, para una situación ya en el que ya no te queda más remedio, porque dice, bueno, pues tampoco es tan relevante, porque luego al final a la dirección le cuesta tomar medidas. Pero si lo haces a través de los representantes de de los delegados de prevención en el Comité de Seguridad y Salud y lo piden varias veces, pues dirá, pues me tengo que poner con ella, ¿sabes? Y se tendrá que poner. De alguna u otra manera es necesario. Es tan importante como cualquier otra evaluación. De hecho, a veces es más importante porque es capaz de detectar cuando hay problemas a nivel organizativo dentro de una empresa. Y eso puede dar lugar a consecuencias tanto a nivel psicosocial como de seguridad o de otro tipo. ¿Vale? Con lo vale. cual, bueno, no obstante, pues ya estás tú en este máster, lo malo es que acabas de empezar, pero siempre le puedes echar una mano, hacer las prácticas allí y le echas una mano y que verás cómo vas a aprender con... Si estás con la técnica de prevención de tu empresa, seguro que aprendes un montón. Así que si te gusta esto, o sea, todavía queda tiempo para que lo acabéis de empezar, pero bueno, yo creo que... A ver, yo os digo una cosa. Llevo veintitantos años trabajando de esto, así que puedo decir que casi me he ganado la vida con esto, ¿vale? Con la prevención y bueno, pues en 20 años, es verdad que los inicios fueron un poco duros,
Pero ahora, pues la prevención no es que esté de moda, es que es algo necesario en las empresas, ¿sabes? Entonces, pues creo que es, si os pensáis dedicar a esto, creo que tenéis un buen trabajo. Además, hay trabajo de todo, ¿no? Pero que es un trabajo que al final tiene una finalidad, tiene una motivación y es cuidar de las personas. Con lo cual eso es bastante gratificante. Duro porque a veces tienes que pelear contra muchas cosas, pero bueno, ya lo iréis viendo, que os contaré alguna anécdota a lo largo del tiempo, pero sí, ya os digo que es una buena profesión y que es gratificante, ¿vale? Preguntaba por aquí Alba, que trabaja en un instituto de educación secundaria. Vale. Sí, ha visto el plan de prevención, lógicamente, y lo tienen planteado de forma muy leve los riesgos psicosociales. Vale, o sea, que no han hecho lo habrán puesto a nivel genérico, que hay riesgos psicosociales, pero una evaluación psicosocial. Normalmente la administración pública o las empresas públicas suelen ir un poco por detrás, ¿vale? Empresas o colegios o suelen ir un poco por detrás en estos temas. Y en un colegio puede haber bastantes riesgos psicosociales y sobre todo en los institutos, pues tanto por compañeros como por alumnos, pues puede haber determinadas situaciones, incluso, bueno, hay profesores que se puedan sentir acosados o puedan tener alguna situación de violencia. Veremos también de esto, el tema del acoso, de la violencia y estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta asignatura creo que os aportará bastante en este sentido. Creo que todo el tema del riesgo psicosocial, pues a ver, tiene muchas horas de dedicación y hay muchas sesiones. Y bueno, creo que pues que vais a aprender bastante en esto y sobre todo espero que os guste, disfrutéis y al fin y al cabo, pues que cuando tengáis que abordar una evaluación de riesgos psicosociales, pues que la abordéis y que no tengáis ningún reparo, en el sentido de que, bueno, pues no lo dejéis para lo último, porque a veces incluso lo pedirán lo primero, ¿sabes? Hay muchas veces esta evaluación, ya os digo, si una evaluación de seguridad te puedes tirar un mes para hacerla, pues depende de la empresa, te puedes tirar un mes o 15 días. Pues una evaluación de riesgos psicosociales, pues debes emplear el doble de tiempo, ¿eh? Así que eso tenerlo en cuenta para el TFM. No la abordéis como que es algo sencillo, porque yo lo haya explicado tan eso que os haya parecido que es sencilla, porque quizás es de las más complejas. Pero también si aprovecháis el TFM o ya que estáis en el máster, aprovecháis para hacer un TFM sobre una evaluación psicosocial, pues os aseguro que aprenderéis bastante y lo llevaréis andado, ¿vale? Como luego tenéis que hacer, podéis hacer de ergonomía o de psicosociales. Entonces, bueno, pues ya os digo, ¿vale? Eh, en los institutos, es que no, ya os digo, creo que no, está obligada como toda empresa. La administración está obligada como cualquier otra empresa. Hasta la Guardia Civil, ¿vale? Que puede aparecer un cuerpo de seguridad del Estado, pues también tienen evaluaciones de seguridad. El otro día vi que a una empresa la habían sancionado porque en la evaluación de riesgos no aparecía, o a un servicio de prevención, no aparecía que los futbolistas tenían riesgo de golpearse unos contra otros, ¿sabes? O sea, sí que estaba el riesgo de caer al suelo, pero no estaba el riesgo de choque contra otras personas, contra personas, ¿sabes? Con lo cual, imaginaros, ¿no? ¿Un colegio está obligada? Pues también, también. Al final hay trabajadores, hay personas que están trabajando y da igual. Lógicamente tienen una normativa adaptada, pero al final es lo mismo. Adaptada me refiero en cuanto a lo que es la gestión del riesgo. Pero por lo demás es similar o es igual. Todo lo que son hacer evaluaciones de riesgos, hacer planificaciones, tienen que hacer lo mismo. Es lo mismo, ¿vale? Bueno, ¿cómo se va a calificar esta asignatura? Pues vais a tener un examen tipo test que contará el 20% de la evaluación, un examen presencial online que es al final, que es el 50%, un caso práctico que será el 25% y un 5% la participación en los foros, ¿vale? Entonces, para aprobar, pues se requiere
que si obtengáis una nota igual o superior a 5 puntos. Mi recomendación, si pensáis que haciendo solo el examen y los foros, pues ya tienes un poco más, pero si tienes mala suerte y te sale mal el examen, pues no es que sea difícil, pero es un examen presencial online. Y claro, te lo estás jugando. Dices, bueno, pues yo ni presento el caso práctico ni haga el examen tipo test. Pues te la estás jugando. O si dices, me dejo el caso práctico sin hacer, vale, porque a mí me da igual sacar un 5 que sacar un 8, por ejemplo, ¿vale? Pues te la estás jugando, porque si por lo que sea te sale mal el examen, porque por lo que sea, pues tienes un problema, que es suspendido la asignatura. Vale, aparte de lo que podéis aprender o lo que vais a aprender con el caso práctico es como un extracto o un resumen de una que es una evaluación de riesgo psicosocial. Lógicamente no es lo mismo, porque un caso práctico, pues más de, no sé, de 10 páginas de respuesta, que ya es mucho, aunque bueno, vaya así estructurado y tal, o 5 o 6 o 7, da igual, entre 5 y 10, ¿vale? Pues no va a ser, y una evaluación de riesgo psicosocial pueden ser 50 páginas o 40 páginas, mínimamente bien hecha. Por eso os digo que el caso práctico es como un ensayo de lo que es una evaluación psicosocial, pero es solo un ensayo, o sea, es como un extracto de lo que es una evaluación, pero sí que os va a permitir a cómo abordar una evaluación psicosocial, porque tiene el mismo proceso, ¿vale? El caso práctico está diseñado para los alumnos que están acostumbrados a sacar la información de enciclopedias, los que están acostumbrados a sacarlos de Google y los que están acostumbrados o los que se acostumbran a sacarlos de la IA, ¿vale? Es decir, para el caso de la utilización de IAS, a la hora de resolver casos prácticos, foros y todo esto, pues tened en cuenta que, bueno, que tenemos sistemas de detección de plagio y de todas estas cosas, pues no siempre se detecta de manera fiable, ¿vale? Y no te van a decir, oye, sabes que le has usado una IA, sino que no es original. Pero este caso práctico no es, vamos, yo en mi asignatura no limito a que uséis la IA en el caso práctico, pero sí que tengáis en cuenta que si metéis el caso práctico tal cual en una IA, lo que os va a salir no vale, os va a suspender, ¿vale? Porque no. Y yo todo esto lo cuento porque hay que dejarlo claro, ¿vale? Hay que tener las cosas claras desde el principio. No, mi asignatura no es de las difíciles de aprobar, pero bueno, a ver, hay que trabajar al final como todo. Estáis aquí para aprender y lógicamente, pues, ¿vale? A ver, ¿haremos algún ejemplo del caso en práctico en clase? Sí, sí, no os preocupéis por eso, que ahora os contaré un poco todo lo que son las sesiones y os explicaré cómo abordar el caso práctico y cómo hacerlo. Porque a mí lo que me interesa es que aprendáis a resolver ese tipo de situaciones. Es como si os pusieran ya os digo, un estudio psicosocial, pero en miniatura. Que lo que se trata es de que aprendáis, porque si luego ese os va a dar la suficiente conocimientos, os va a dar los suficientes conocimientos para hacer el caso, para hacer luego en el TFM una evaluación psicosocial. Si no lo queréis hacer en el TFM, pues para que hagáis una evaluación psicosocial, una vez que hayáis terminado el máster, pues también, ¿vale? Pero ya os digo, creo que ahora mismo pues el uso de las distintas fuentes de información pues hay que tenerlo en cuenta y por eso el caso práctico está diseñado para todas, ¿vale? Pero no os preocupéis que utilizando cualquier tipo de fuente de información vais a sacar el caso práctico y haciendo, es decir, al final ya sabéis lo que se busca es se potencia el pensamiento crítico, que está muy de moda a nivel docente, pero al final lo que se busca es la autoría del alumno y que consulte la fuente de información que considere. A mí me da igual, podéis consultar lo que queráis, siempre que el caso práctico lleve vuestro sello. No que me pongas lo que ha dicho una IA, que no aprendes nada, ¿vale? Y eso pues eso, ¿vale? Os digo que a nivel universitario principalmente, a nivel global, los alumnos han mejorado mucho en la redacción de casos prácticos, la nota, pero lo han bajado en los exámenes, ¿vale? No en nuestra máster, en general, ¿eh? Y es porque, bueno, cada vez se hace más uso de la IA y yo, en ese caso, bueno, lo que hemos diseñado este caso práctico está diseñado para eso, para que la uséis
pero que no abuséis. No digo no es que abuséis, sino que hagáis un mal uso de ella y no aprendáis nada, ¿vale? Ya os digo que si lo copiáis tal cual, lo que vais a poner no va a ser necesario que os diga esto lo has hecho con una IA, que lo voy a saber igual, pero, pero sí que voy a decir esto no es lo que se pide, ¿vale? Bueno, tampoco os quiero asustar, que esto no va de eso, sino de que aprendáis. Bueno, ¿cuál es el temario de la asignatura? Habréis visto que tenéis dos temas. En el temario de la asignatura, del temario de la asignatura saldrá, perdón, este examen, el examen presencial online, ¿vale? Todo lo que se pregunte en el examen presencial online va a salir de aquí. No vais a ver, me lío. Perdón, que me haré tanto con el ida y vuelta. Va a salir de este temario. Con lo cual, de todas formas, también como vamos a tener varias tutorías, os orientaré sobre esto. Pero tened en cuenta eso, que si, por ejemplo, se pregunta definiciones sobre riesgos y factores psicosociales, pues la definición será la extraída del temario de la asignatura. No de una definición que haya dicho en una sesión o que hayáis visto en internet, sino para que todos los alumnos tengáis el mismo nivel ¿vale? Porque luego todo puede ser muy interpretable en psicosociología, como en otras disciplinas, pero en psicosociología puede ser muy interpretable y una palabra puede cambiar el significado de toda la frase o todo el contexto. Entonces, para que lo tengáis, vamos, para que tengáis una referencia y no estéis vamos, no os cause indefensión el hecho de que se os pregunte algo y por esa palabra que pues, tiene distintos significados, pues podáis, ¿vale? O sea que se va a sacar el temario. ¿Qué se incluye en el temario? Bueno, pues básicamente se habla sobre identificación, definición y factores psicosociales. De todas formas, no os preocupéis que en la próxima sesión, que es el día 27, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los riesgos y factores psicosociales, ¿vale? Y luego tendremos sesiones sobre evaluación de riesgos psicosociales, que es el segundo temario. Bueno, os decía, en el tema 1 principalmente viene todo lo que tiene que ver con saber lo que son los riesgos y factores de riesgo psicosocial. ¿Para qué? Bueno, pues ponernos en contexto de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los efectos que pueden tener los riesgos psicosociales? ¿Qué recoge la normativa al respecto de los riesgos psicosociales? ¿Y cuáles son los riesgos psicosociales? ¿Cómo se presentan? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Vale? Hablaremos de estrés, de violencia, acoso, de burnout, de insatisfacción, bueno, todo lo que son los riesgos psicosociales principales. En el segundo tema, eh, se incluyen la evaluación de riesgo psicosocial, de carga mental y, bueno, sobre todo en este tema 2, perdón, veremos las metodologías y escalas de evaluación, es decir, cómo se evalúan los riesgos psicosociales y cuáles son las fases y el proceso de evaluación de riesgo psicosocial. ¿Vale? Esto ya os digo, lo tenéis descargable, está en PDF y es todo el temario de contenidos de la asignatura. ¿Qué sesiones síncronas hay? Bueno, ¿cuándo estaréis convocados para las sesiones o para tutorías? Tenemos varias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón, sí, 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 perdón. Entonces serían dos temas, ¿no? Principales. Sí, son dos temas. Tenéis los dos temas, el PDF de los dos temas lo tenéis en Canva para descargar y están en PDF, ¿vale? Vale, vale, gracias. Y eso será lo que venga en el temario. De ahí es donde salen las preguntas para el examen, que no voy a buscar las preguntas en otro sitio. Con lo cual, para el examen ese el online, el examen presencial online, se sacará de ahí, ¿vale? Con lo cual, para el examen os tenéis que estudiar eso. No quiero que estéis preocupados durante toda la asignatura por el examen, porque lo vais a tener ahí. Ya sabéis que cuando llegue el examen, pues os estudiáis lo que viene en ese temario y ya está. Lo que quiero es que durante las sesiones no estéis tomando notas, porque no voy a sacar de ahí el examen. Toméis notas para aprender. O sea, mira, pues esto me interesa tal.
lo que queráis, pero para aprender, o sea, para saber cómo funciona la metodología o alguna nota, algo que queráis tener, pero no para el examen. O sea, no quiero que estéis tomando notas para que luego, es que esto si luego me lo preguntas, no. Ni que copiéis definiciones, ni nada de nada. Solo se va a poner lo que viene en el temario. Y las preguntas salen del temario, que ya lo tenéis por escrito en un PDF y lo estudiéis directamente ahí, ¿vale? O sea, no quiero que las sesiones, ya os digo, sean para eso, para estar aquí tomando notas, ni mucho menos. Es para que, bueno, el que quiera tomar notas, lógicamente, para entender mejor de qué estamos hablando, perfecto, pero no para luego para el examen, ¿vale? Bueno, tendremos sesiones síncronas, ahora repasamos la fecha y lo que vamos a hablar en cada una de ellas. Tendremos, a ver si pasa la siguiente. Tendremos talleres que son, bueno, ahora lo comento, talleres que son derivados de las sesiones en 2 casos. Tendremos tutorías y una tutoría para el caso práctico, donde se explica el caso práctico que me habéis preguntado antes. Vale, una vez ya visto este esquema, os cuento las fechas y los temas que vamos a tratar en cada una de ellas. Hoy es de 4 a 6 la presentación y contenido de la asignatura, ¿vale? Era presentar al docente, presentar la asignatura y ver cómo nos vamos a organizar. Aproximadamente 2 horas. Posiblemente, si no tenéis muchas preguntas, acabaremos un poco antes, pero bueno, más o menos me ceñiré al tiempo que viene marcado o que está establecido para cada una, ¿vale? La siguiente, sesión síncrona, ¿vale? Que trata sobre evaluación del riesgo psicosocial. Aquí veremos cómo se lleva a cabo una evaluación de riesgo psicosocial. Principalmente veremos el método FSICO y un poco el método ISTAS, por la similitud que tienen entre ellos. La sesión síncrona será el miércoles 3 de diciembre de 6 a 8, ¿vale? Como os he dicho, en medio hay cosas, ¿vale? No es que ya no nos vamos a ver hasta el 3 de diciembre, no, en medio está esta tutoría, ¿vale? La tutoría 1, donde haré una introducción a los riesgos psicosociales que os he comentado antes, ¿vale? No está metida como sesión porque viene como tutoría, lo que pasa que una tutoría de 2 horas, pues si no tenéis muchas preguntas, a mí me da tiempo para explicaros principalmente esta tutoría 1, que es el día 27 de noviembre. Lo que vamos a ver es lo que viene en el tema 1 de la asignatura. Principalmente es una introducción a lo que son los riesgos psicosociales, cuáles son los riesgos, las definiciones, cómo se abordan, ¿vale? Pero no hablaremos nada de evaluaciones, que eso ya lo veremos en estas sesiones síncronas. Aquí, como decía, el 3 de diciembre, de 6 a 8, hablaremos lo que es la evaluación de riesgo psicosocial. El 15 de enero tendremos la de burnout, ¿vale? Cómo se evalúa, cómo se identifica, cuáles son las consecuencias. Hablaremos todo sobre el burnout. El burnout es como la continuidad es casi una consecuencia de lo que es el estrés. Es el siguiente nivel en cuanto a consecuencias al estrés. Tendremos una sesión síncrona sobre acoso y violencia laboral, que será el 29 de enero, ¿vale? Aunque queda mucho, pero bueno, pues de todas formas yo os las iré programando, no obstante, ¿vale? Y lo podréis ir viendo, igual que habéis visto esta sesión. Y todas las pongo de 6 a 8, salvo la de hoy, pero las demás serán de 6 a 8, ¿vale? Y principalmente serán miércoles, jueves, o jueves principalmente. Y bueno, ya veréis que me gusta ser puntual, lógicamente también por respeto a vosotros, pero bueno, que si alguna vez eso, espero que no, pero vamos, ya os digo, suelo empezar a las 6 y doy 2 minutos de cortesía, es como regla general hago eso. Vale, en cuanto al acoso, veremos metodologías de evaluación, cómo se aborda, si nos encontramos ante una situación de acoso, cómo formar la comisión, vale, es decir, que vamos a ver cada uno esos riesgos, cómo se debe llevar a cabo las intervenciones en esas situaciones. En la sesión síncrona será teórico, ¿vale? Lo veremos desde un punto de vista teórico, teórico práctico, porque aunque sea una presentación, pero lo abordaremos un poco, vamos, os pondré ejemplos y os enseñaré la metodología, pero no la utilizaremos, o sea, no será de manera muy práctica. Que para eso están los talleres. En el caso de la intervención psicosocial, que es el taller práctico de, de la evaluación de riesgo psicosocial. Es decir, una vez que hemos hecho la evaluación psicosocial, cómo debemos intervenir.
¿vale? Y veremos eso, ¿no? Cómo se lleva a cabo la evaluación. Para los que tengáis, bueno, si tenéis Windows, pues os podéis descargar la aplicación del FSICO, pero ya os lo diré, ¿eh? O sea, pues, tranquilos que os iré diciendo las herramientas para llevar a cabo y para que lo vayáis utilizando. Luego haremos un taller sobre acoso laboral, es decir, veremos un caso práctico sobre acoso laboral, cómo se evalúa, cómo se interviene, ¿vale? Esto será para el 5 de febrero. Y luego tendremos tutorías grupales en el que, creo que estas me he equivocado, son 3 horas. La última tutoría 3 son 3 horas. He puesto 2 horas, pero se me ha ido un poco. Ya veis que el horario sí está bien puesto, pero no me lo tengáis en cuenta. Ahí me he equivocado, lo cambiaré, pero son 3 horas. Bueno, en la tutoría 1, que será el 27 de noviembre, haremos tutoría para aquellas preguntas que tengáis, pero como suele sobrar bastante tiempo, pues haremos una introducción a los riesgos psicosociales, ¿vale? Y será de 6 a 8, ¿vale? El día 27, el jueves. En la tutoría 2, eso de IAPS son los riesgos psicosociales en el uso o utilización de inteligencia artificial. Vale, lo metemos como tutorías porque todavía es un poco incipiente, no está metido en la guía de docentes como tal, pero sí que se puede meter a nivel de tutoría, pero creo que es un tema que cada vez va a ir a más y hablaremos de los riesgos psicosociales en la utilización de inteligencias artificiales y robot. Esto ya va a ser así, o sea, es decir, que cada vez se están implantando más en las empresas y creemos que es un viaje sin retorno, es decir, que no vamos a volver atrás, salvo que haya un apagón generalizado por los siglos de los siglos, ¿vale? Es decir, que vamos a tener IA para tiempo, ¿vale? Entonces, ya os digo, las empresas cada vez lo están implantando más, incluso en los procesos de selección, con lo cual, a nivel psicosocial, que es donde más riesgos se pueden presentar, bueno, no es donde más, pero sí que es uno de los sitios donde el uso de las IAs, donde más incidencia puede haber en cuanto a riesgos, pues creo necesario que hagamos una sesión sobre esto. En este caso lo meto en la tutoría, como son 3 horas, pues creo que hay tiempo suficiente como para abordar esto, ¿vale? Y hacer una presentación sobre ello. Luego tendremos la tutoría 3, que son 3 horas igual. Bueno, pues aquí veremos un poco, como ya está muy cerca de la fecha del examen, pues veremos un poco todas las dudas que haya para el examen, ¿vale? Principalmente lo orientaremos ahí. Pero si no gastáis todo el tiempo, pues puedo traer alguna noticia relevante respecto a los riesgos psicosociales que han aparecido en los medios de comunicación, principalmente periódicos, ¿vale? Luego tendremos una sesión explicativa del caso práctico, que será el día 18 de diciembre. El caso práctico, para que lo vayáis abordando, pues, sería conveniente que para esta sesión explicativa pues ya hayáis sido, por lo menos lo hayáis leído o hayáis pensado un poco de cómo abordarlo, ¿vale? Para que luego, cuando yo os hable de ello, pues no estéis ahí como de ¿y de qué va esto? ¿Sabes? Si no te has leído el caso práctico el día 18 de diciembre, cuando yo dé la sesión, pues lo que te voy a estar explicando, como que vas a estar perdido o perdida, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, aquí os recomiendo para esta sesión apuntároslo, que por lo menos 2 o 3 días antes o un día antes, pues os hayáis leído el caso práctico y si podéis abordarlo de manera ligera, es decir, bueno, pues haciendo un esquema de planteamiento de cómo lo vais a abordar, para que cuando llegue el momento, ya os digo que así le vais a sacar mucho más provecho, porque cuando yo ya os explique cómo abordar el caso práctico, pues lo bueno es que lo vais a tener más fácil. Es decir, vais a entender mejor lo que os estoy explicando. Si no, vais a tener un montón de dudas y mi explicación se va. Es decir, es como si no, vamos, te falta, claro, saber de qué va el contexto, ¿vale? Que yo lo explique, pero bueno, si tú ya has iniciado un poco saber de qué va, pues creo que vais a ir mucho mejor al caso práctico, ¿vale? Ay, perdón. Aquí han preguntado cosas y yo ya hace mucho tiempo, sí. Preguntó Juan Ignacio.
Bueno, Rosa, yo creo que ya la contesté. Haremos un ejemplo del caso práctico. Sí, mira, lo tenéis aquí, una sesión explicativa del caso práctico. Con eso os permitirá abordarle, ¿vale? No os voy a mandar trabajo previo para abordar luego el caso práctico, pero sí que os lo explicaré y todas las dudas se resolverán en esa sesión. Y ya digo, pero yo recomiendo que para esa sesión ya lo llevéis, como os he comentado. ¿Qué diferencia hay entre una evaluación y estudio psicosocial? Es lo mismo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, en psicosociales, pues es una evaluación igual, pero lo llamamos estudio. Muchas veces extendemos en psicosociales, pues en vez de utilizar, aplicar medidas preventivas, lo que decimos, o hacer una planificación preventiva, llamamos un plan de intervención o llevar a cabo intervención psicosocial. Es decir, llamamos a lo mismo un poco con distinto nombre, pero es lo mismo. Evaluación psicosocial y estudio psicosocial es lo mismo. A veces se me escapa porque en psicosociología, fuera del ámbito de la prevención de riesgo o en psicología se utiliza más estudio, pero al final es lo mismo. Es lo mismo, evaluación y estudio, ¿vale? Pero es un informe distinto a la de evaluación de riesgos, sí, es diferente. No os preocupéis, que vamos a ver un informe de evaluación psicosocial conforme al FSICO y lo vamos a ver de manera detallada. Os lo voy a explicar y os lo voy a enseñar, cómo se aborda y cómo se hace. Y con el caso práctico también. Es decir, de estas sesiones vais a aprender cómo se lleva a cabo una evaluación psicosocial. Lógicamente, como todo, pues requiere práctica para mejorar a la hora de realizarlo, pero para ser más precisos, pero por lo demás podréis abordar perfectamente, atendiendo en clase y resolviendo las dudas que tengáis, podréis abordar perfectamente una evaluación psicosocial. Si tenéis mucho interés, a lo que pregunta Juan Ignacio, pues si tenéis mucho interés en la evaluación de riesgo psicosocial, os recomiendo que aparte de todo lo que aprendéis en la asignatura, lo hagáis en el TFM. Porque, aunque pueda costar un poco más que otras evaluaciones, pero sí que es el sitio donde vamos, donde es más fácil que aprendáis y hagáis una buena evaluación, porque al final tienes un de estudio y vas a estar supervisado o guiado por un profesor, ¿vale? Por el tutor que tengas asignado, ¿vale? Me interesa listas corto, lo vas a ver. Vamos a ver más el FSICO, se utiliza más el FSICO en las empresas, es un poco más utilizado. Lo vamos a ver, pero todo lo vamos a aplicar con el FSICO, porque el FSICO tiene una herramienta que la podéis instalar en el ordenador y vamos a verlo un poco por encima, el ISTAS. El ISTAS corto es para empresas muy pequeñas, pero creo que aporta mucho más el FSICO. Pero bueno, eso es a mi modo de entender, sobre todo porque tiene una aplicación informatizada y es más fácil de sacarlo y luego puedes sacar el informe. Y bueno, es para una pyme. Yo creo mucho más interesante el FSICO y los dos más o menos te dan lo mismo. O sea, puedes sacar las mismas. Eso ya es un poco a criterio del técnico. ¿Te gusta más el ISTAS? Puedes aplicar el ISTAS, no hay ningún problema. A la hora de aplicarlo es más o menos similar, ¿eh? La única diferencia, algunas particularidades, pero luego a la hora de aplicarlo, la logística para ambos es muy similar y la única diferencia es el tipo de variables y cómo interpreta la esta, pero cómo hace la interpretación de los resultados. Pero al final que luego lo hace el técnico. Pero ya os digo, es muy similar. Vamos, veo que se utiliza más el FSICO. Antes Eristas tenía mucho más, no sé, vamos, que se utilizaba mucho, pero cada vez está cogiendo más fuerza el FSICO, porque el instituto lo ha ido adaptando, ha sacado versiones, ya está en la 4.1 y bueno, pues como que listas se ha quedado un poco ahí y en la versión corta pues le faltan dimensiones o le faltan variables, ¿sabes? Entonces, o factores. Pero, bueno, no hay problema. Veremos un poco el listas, perdón, y, y como a la hora de aplicar el proceso es muy similar, pues lo veréis. Pero ya os digo, el que voy a explicar detalladamente
Sí, sí, acepta los dos, son válidos los dos, ¿eh? De hecho, vamos, yo algunas veces que alguna empresa me pide listas, meto listas, pero lo bueno, es decir, a nivel de docencia es mucho mejor explicaros el FSICO y entrar en profundidad en el FSICO, aunque el otro le explique, pero utilizaremos de manera práctica el FSICO porque el FSICO lo podéis instalar en vuestro ordenador y se puede rellenar en vuestro ordenador, con lo cual, ¿vale? Pero sí lo acepta, es perfectamente válido, no. Puedes utilizar cualquiera de los dos. ¿Que te gusta más el listas? Pues de hecho ya te digo, que yo algunas veces lo he utilizado y el listas, no en versión corta, porque en corta pues, creo que le falta un poco, pero en la versión media tiene mucha potencia, recoge muchas variables y hay algunas variables que tienen mucha potencia a nivel psicosocial. Vamos, potencia me refiero en cuanto a intervención psicosocial. Pero bueno, la versión corta creo que se me queda un poco corta, pero bueno. Ya te digo, y creo que hay preguntas que, pues eso, sale un poco de. Pero la voy a organizar así, ¿vale? Em, ¿Por qué tenemos que gestionar los riesgos psicosociales? ¿Vale? Lógicamente, porque es un riesgo y como tal hay que gestionarlo, pero sobre todo, fijaros, esto en el 2017, es decir, 8 años después, la Comisión Europea dijo que los riesgos psicosociales son abundantes, están en aumento, son complejos y generalmente generan bajas de larga duración. Hay veces que hasta año y medio, o sea, se extienden a la máxima duración de las bajas, 500 y pico días. Provocan accidentes, generan bajo rendimiento y mucha rotación de los trabajadores. Pero, y esto es lo que la Comisión Europea determinó, es que las empresas los omiten o no lo gestionan adecuadamente. 8 años después, más o menos, sigue igual. Hay excepciones porque hay empresas que ya se han puesto las pilas y la inspección también está pidiendo resultados, pero todavía aquí hay mucho por hacer, ¿vale? Em, es un derecho fundamental, la salud mental, y esto viene recogido tanto en la Carta de la Unión Europea, en la Constitución Española, en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale? Entonces, también hay que tener en cuenta que los daños a la salud mental pueden ser considerados como accidentes de trabajo, enfermedades, y por lo tanto, desde el momento en que pueden ser considerados como un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pues pueden tener la consideración o tienen base legal para poner sanciones o infracciones, así como recargo de prestaciones. Lo que os puedo decir es que si alguno ha tenido alguna vez conocimiento, pero lo que os puedo decir al respecto de que puedan ser considerados como accidentes o enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, si vas a la mutua con un ataque de ansiedad, te derivan al médico de un ataque de ansiedad o cualquier esta consecuencia derivado de un riesgo psicosocial o incluso acoso, pues si vas a la mutua, te van a derivar al médico de la seguridad social. Es decir, prácticamente no entran accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o riesgos psicosociales. O sea, no los consideran. Te derivan a los médicos de la seguridad social. Y las mutuas no es común que te lo cuenten como accidente de trabajo, ¿vale? Y tiene la misma consideración, porque si verdaderamente ha habido daños en la salud mental del trabajador o la trabajadora, pues debería considerarse. Pero ya os digo, aunque tiene base legal para considerarse como accidente y pueden ser considerados, pero sin embargo, pues la mayoría no, en la realidad no son derivados, no son considerados como accidentes de trabajo. Si alguien tiene alguna esta diferente o que haya tenido conocimiento, pues si lo puede poner en el chat, porque yo no tengo constancia de ninguno. Y he preguntado en otras sesiones a otros alumnos, he visto bastantes empresas, tengo, vamos, amigos que son técnicos de prevención también, y en ningún caso tienen conocimiento de que eso haya sido así. Así que si alguien tiene constancia de alguno, pues mira, ya puedo decir lo que. Pero ya os digo, no es muy común, con lo cual algo que debería ser habitual, pues no lo es tanto. Hola Carlos, pero Sí, perdona, soy Patricia. hola Patricia. Pero claro, esto también viene un poco en otra asignatura, nos comentaron que
que claro, viene de la propia definición de lo que ahora mismo es un accidente de trabajo, que es toda lesión corporal y que no incluye, o sea, me refiero, creo que ahora mismo lo que es un problema de definición, porque si accidente laboral es toda lesión corporal, en ningún caso bueno, pues un estrés o el otro día también lo hablamos, estaría incluido en esa definición de accidente de trabajo. Em, es toda lesión corporal o enfermedad que sufre el trabajador con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta. Bueno, el otro día creo que no sé si algún compañero, o sea, yo creo que se hablaba como de que era toda, bueno, enfermedad sí, pero enfermedad laboral que esté definida en la tabla de enfermedades laborales. Si no está definida en esa No, tabla, se excluía habla de también, nos decían. enfermedad solo. A ver, Mm, Hola o Carlos, sea, ¿se me oye? Hola. sí, hola, Olga. Hola, que yo derivé la pregunta a Julia, que es en el momento en el sí, que lo hablamos, y se dijo que por definición, dentro de enfermedades profesionales, lo que es el estrés, el burnout, todo lo que no, deriva de enfermedades la profesionales ansiedad y no. depresión no está dentro de, o sea, dentro de esa definición que se declara en el Real Decreto de De 1299 2003 del 2006, o 2006, sí. que no se Como enfermedad contempla el profesional concepto, no. no. Como Por, enfermedad profesional no, porque claro, es bastante complicado, pero que en algún momento lo van a incluir. Pero sí que como accidente de trabajo podría ser, porque es un accidente de trabajo en el fondo. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Tienes un riesgo y ¿qué me haces? ¿Por qué me haces evaluar un riesgo que luego no es decir, al final como que se queda un poco fuera de... No tiene sentido. Entonces, ¿dónde lo encajas? Si una persona tiene un acoso laboral o tiene estrés a consecuencia del trabajo, que es a consecuencia del trabajo, o tiene un ataque de ansiedad porque ha Mm, tenido un malestar con un Ujú. cliente, pues no tiene sí, sentido que no se le meta como accidente de trabajo. Entiendo que como enfermedad, a ver, el tema de la enfermedad profesional es más difícil que lo reconozcan. Te digo por qué. Porque tendría que ser determinar en qué profesión, o sea, tendrían que ver esta profesión, imaginaros un controlador aéreo, ¿no? Que dijeran, vale, pues esta profesión, o en, por ejemplo, en profesores o en sanitarios, ¿no? Claro, dirían, esta profesión sí o sí va a desarrollar esta enfermedad. Como puede ser, claro, es muy fácil de comparar. Mira, imagínate los mineros que tuvieran enfermedad de silicosis. Claro, hay una relación causa directa, o sea, exposición a silicosis, perdón, exposición a polvo de sílice, pues tiene silicosis. Exposición a ruido, sordera, de acuerdo. Pero exposición a riesgo psicosocial, en teoría lo que hay que hacer es controlar el riesgo psicosocial. O sea, no hay una profesión que digas, claro. esta profesión, por definición, Y es es, subjetivo, Carlos, ¿no? sí, también es subjetivo porque los riesgos psicosociales, como hemos dicho antes, al principio acordaros que cuando dice las expectativas, mirad, lo he comentado aquí, es aquí. Respuestas adaptativas, al interaccionar con las expectativas, necesidades. A ver, un momento, os lo ponía aquí. Al interactuar, o sea, hay unas condiciones de trabajo que al interactuar con unas expectativas, necesidades, capacidades y actitudes de los trabajadores, es decir, esa subjetividad que decía, creo que Patricia, viene dada porque en una misma condición de trabajo, para Olga puede ser que por sus expectativas o por capacidades o por sus actitudes, pues le genere estrés y para Patricia, pues por sus capacidades, actitudes o expectativas, pues no te genere. Imaginemos, por ejemplo, imaginaos un puesto de vigilante de seguridad que lo único que hace es ver pasar el tiempo, estar ahí y ver pasar el tiempo. Pues por esa subcarga de trabajo pues dices, hombre, pues a mí, yo sinceramente tengo que estar en un puesto en el que no tengo que hacer nada, simplemente ver pasar el tiempo, pues a mí eso me mata, ¿sabes? Y me crea una Mm. ansiedad. Sin embargo, te cogen, te ponen en un puesto de trabajo donde tienes que estar en una administración recibiendo pacientes, o eres médico y recibiendo pacientes, y para Olga, que le encanta ese movimiento de gente, no sé qué, no sé cuánto, pues no le crea ningún estrés. Para Patricia, dice, mira, a mí dame un poco más de tranquilidad
pues te crea estrés. Vamos, digo Patricia y Olga porque son las que tenéis la cámara encendida y os veo ahí Sí, sí. directamente, estáis arriba, no por, te puedo coger más nombres de por abajo, ¿vale? Es decir, No. eso que comentabais, además son las que tenéis el micrófono encendido, eso que comentabais tiene mucho que ver con las expectativas, necesidades, capacidades, es decir, la subjetividad, lo que para un trabajador o una persona puede ser un riesgo psicosocial, siendo las mismas condiciones, para otra no lo va a ser, ¿vale? Claro, Con lo entonces cual, en ese caso no se debería asociar al puesto de trabajo, ¿no? O sea, es que es muy difícil. O sea, bueno, lo que pasa es que con los riesgos psicosociales, y ya lo veréis a lo largo de la asignatura, no se hace una evaluación individual. Aunque la encuesta se hace individual, el tratamiento de los datos es colectivo. Tú no dices, Patricia tiene riesgo psicosocial. No. Se dice que si has categorizado por puesto de trabajo, dices, en este puesto de trabajo hay un 70% de posibilidades de tener riesgo psicosocial. Esa es la dificultad de los riesgos psicosociales, porque claro, al final hay factores que son debidos a factores individuales que son los que matizan la existencia de riesgo o no hay riesgo. Por eso, claro, lo que pasa que, claro, dices, ante una misma condición de trabajo, si el 70% de los trabajadores contemplan que ahí existe riesgo, esto lo vamos a ver a lo largo de la asignatura, pero básicamente se evalúa así. Si en una empresa, en un puesto de trabajo, perdón, tienes que el 70% de los trabajadores considera que existe riesgo en este factor de riesgo determinado, por ejemplo, carga de trabajo, pues entiendes que ahí hay carga de trabajo. Y dices, ¿y qué pasa con el otro 30%? ¿Por qué no? Ya, pero que mayoritariamente, porque tú no puedes evaluar individualmente, porque tienes que garantizar el anonimato, confidencialidad, y que no lo puedes involucrar a una persona, ¿vale? Entonces, el análisis de los resultados es colectivo y lo vinculas al puesto de trabajo, porque esto no es una evaluación psicológica de una persona, que eso ya tienes que extenderlo a otro ámbito, pero se sale del ámbito del técnico de prevención. Eso es psicología clínica y se sale de nuestro ámbito, que ya os lo explicaré a lo largo de toda la asignatura, ¿vale? Pero, o sea, yo entiendo que es difícil de demostrar que para una posición, para un trabajo en particular, o sea, puedas demostrar que realmente hay estrés, pero es que realmente hay trabajos que sí que hay esa carga, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja en servicios de emergencias o la policía, o sea, y por muy parsimonioso que seas, sí que es dado del trabajo, ¿no? Entonces, a veces me resulta un poco extraño que no se venga por definición, ¿no? Dentro de enfermedad Nada, la profesional policía, en según qué profesiones como estas el que es policía, te aseguro que lo que le o gusta es eso. emergencias. Y el que está en una situación de Pero emergencia, independientemente de que le guste o no, o sea, es dado de la posición, ese estrés y ese, bueno, ya verás que independientemente de que le guste o no le guste, ¿no? los técnicos de prevención, tenemos situaciones que pueden ser incluso más estresantes que no tanto, pero si te estresa, a veces yo creo que no les estresa tanto, porque si hablas con la policía no les estresa tanto esas situaciones, siempre que, a ver, el problema, el riesgo lo tienen si no tienen medidas implantadas, protocolos de actuación y todo esto, pero les gusta, ¿eh? O sea, no creo que hay, imagínate ser controlador aéreo que te estás jugando muchas más O vidas en controlador aéreo, por juego, ejemplo, claro, por exacto. ejemplo. Pero un técnico de prevención también, ¿eh? Tienes 20.000 frentes abiertos, o imagínate una persona que está atendiendo pacientes, o sea, depende un poco de... Creo que no se puede vincular a una profesión en concreto que se dé, Es ¿vale? que yo creo que todos los que Pero tengan cierta responsabilidad es que iría de la mano de todos. Luego, el cómo controlar esa situación de estrés es otra historia. Ujú. Y el sí, sí, trabajo sí. que hay que hacer interno, o sea, Pero pero una cosa va es, muy vinculado a la responsabilidad. Y al final, pues eso, un médico, un controlador, Exacto. y muchos puestos de muchas empresas. Cuando ya pasas cierta barrera, se siente la presión. sí, sí. Una Entonces, cosa es que tengas el riesgo, que para eso está evaluarlo. Y otra cosa es los efectos que tenga en la persona, en la salud, para contemplarlo como una enfermedad. Es decir, ¿todos los médicos están enfermos psicosocialmente? Yo creo que no. Pero es verdad lo que dice Olga, por ejemplo, o sea, hay actividades o trabajos en los que, aunque tú estés preparado y te guste tu trabajo, hay situaciones
O sea, quiero decirte, una persona que trabaje con personas diariamente que te están, o sea, con personas o con animales, una carga de trabajo muy sentimental también. Te Sí, sí. arriesgas a que se, pues, o que se mueran o que tengan enfermedades y al final también toda esa carga te la llevas a tu casa de estará bien o tal. Entonces sí que creo que, no sé, como en todo, habrá cosas en las que sí que se podría considerar una enfermedad profesional, porque también te puede causar depresión el que, pues no sé, se te mueran de repente 10 personas, no lo sé. A ver, lo que pasa, Alicia, que para determinar riesgo psicosocial, ¿vale? Tendrías que ser sí o sí. Es decir, perdón, para que fuera, no riesgo psicosocial, para que fuera enfermedad profesional calificado como tal. A ver, yo lo entiendo igual que vosotras, en el sentido, que todos vosotros, en el sentido de que, hombre, pues roza bastante y podría ser calificado como enfermedad profesional de determinadas actividades. Pero ¿por qué la Organización Mundial de la Salud no lo mete? Porque al final sería abrir un melón y Mm. cuántas profesiones entrarían ahí y con lo Todos. cual acabaría pues un montón de ellas, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? ¿En qué se respaldan o cuál es el criterio para que acabarán siendo los riesgos psicosociales como enfermedad profesional en algunas profesiones, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pues que lo que dicen es que sí que es verdad que hay riesgos psicosociales y más predominantes en determinadas profesiones, pero eso no implica a que todos los médicos padezcan esa enfermedad sí o sí. Porque estar expuesto a ruido, sí o sí te vas a quedar sordo, sí o sí. O sea, es una enfermedad profesional aquellos que trabajan con Mm. ruido. Que estés trabajando con pacientes, ¿todos los médicos van a desarrollar enfermedades mentales? No todos. Entonces, yo creo que lo llevan por ahí. No quiere decir que no tengan más riesgo que otro, que eso no lo discuto ni lo voy a discutir porque lógicamente para eso se hacen evaluaciones de riesgos. Y veréis que no es lo mismo cuando haces una evaluación psicosocial en un centro docente que cuando la haces en un centro sanitario, que cuando la haces en una fábrica, que cuando la haces en cualquier otro tipo de actividad o en una obra en construcción. No tiene nada, o sea, Y luego también, Carlos, Julia sí. comentaba que, o sea, yo estoy de acuerdo que puede haber profesiones que tengan esa carga de estrés, pero que influye también mucho el cómo esté tu situación personal en ese, o sea, una situación de estrés es la suma de muchos factores y lo que decía Julia es que demostrar que el 100% de tu estrés es del trabajo, pues es que es muy difícil o imposible. Pues ahí está, porque claro, si Mm, tú tienes, de hecho hay evaluaciones psicosociales, perdón, metodologías que te estudian también lo que tiene que ver con la conciliación o otros factores externos, como puedan ser las condiciones que tienes fuera del trabajo. Imagínate una sí. persona que está en un periodo de separación o en un duelo familiar, pues lógicamente cualquier cosa que le pase en el trabajo, pues los recursos los tendrá mermados, ¿vale? Entonces, pues Yo creo claro, que sí que recuerdo, bueno, yo creo que sí que nos hacen anualmente a nosotros en mi empresa un test y sí que te hacen preguntas de ese tipo como, pues, ¿tu trabajo te permite conciliar con... O sea, son preguntas que, bueno, es una encuesta anónima, pero sí que entra dentro como de para hacer una evaluación de si el trabajo te permite conciliar, por ejemplo. O sea, es enfocado a la empresa, pero te están preguntando en verdad si es eso, te están si es preguntando en posible. qué medida Tu trabajo te lo la permite, empresa por ejemplo. repercute Eso es. la relación que hay entre empresa, vida personal, pues está generando en tu salud alguna Eso situación de es. riesgo psicosocial. Si se preguntan, a ver, al final donde más puedes actuar es a nivel de la empresa, porque a nivel fuera de la empresa es más difícil, pero claro, es ver, bueno, pues a lo mejor es que lo que tenemos es que no tenemos políticas de concienciación, perdón, de conciliación en la empresa y no permitimos a los trabajadores, pues por ejemplo, que tengan reducción de jornada o no permitimos que puedan ajustar la jornada a determinadas, ¿sabes? O tienes turnos o trabajan los turnos. Entonces, bueno, pues eso también es algo que se pregunta o se investiga sobre ello. Vamos, se hacen evaluaciones que contemplen esas situaciones. Pero como bien has dicho, Patricia, al final la salud mental
o los efectos en la salud de los trabajadores a nivel psicosocial, pues no solo son factores de las condiciones de trabajo, que son los que principalmente analizamos con estas metodologías, tiene mucho en cuenta, que ya lo veremos, los factores individuales de cada persona y las condiciones o el contexto en el que se está desarrollando la persona, la empresa, y es decir, pues eso a veces no es tan fácil de abordar, ¿eh? Entonces, plantear eso como una enfermedad profesional es un poco difícil y por eso la OMS no la ha reconocido todavía, ¿vale? Creo que aquí hay un montón de preguntas. A ver, pero la OMS en la definición de salud sí que incluye el bienestar física, mental. Sí, incluye, en la definición de salud incluye el bienestar y la salud física y mental, lógicamente, porque al final también la salud mental también está incluida y que puede ser una descompensación entre la ley y las instituciones. Pues esto lo preguntaba Rosa. A ver, tener en cuenta, es lo que os he comentado antes, todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales va por detrás de los riesgos en seguridad y en higiene, porque se ha empezado a analizar o a hacerse hincapié en los últimos 6, 7, 8 años, básicamente. Con lo cual, pues, bueno, todo esto al final acabará, bueno, pues porque tener en cuenta que a ver, la ley de prevención es del año 95. En el año hasta el 2015, un poco avanzados, de riesgos psicosociales, se hablaba muy poco. O sea, se hablaba muy poco. Y todo era seguridad, higiene, algo de ergonomía, pero psicosociales, pues entonces, claro, en el 2017 es cuando ya la Comisión Europea dijo, a ver, que las empresas están omitiendo y no están gestionando adecuadamente la prevención de riesgos laborales a nivel de Europa, ya no solo en España, que a lo mejor podemos pensar que a veces vamos un poco a la cola de Europa en determinados temas, no en todos, pero en algunos, pero hasta el 2017, es decir, que ya había 22 años desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Con lo cual, pues pensar eso, ¿no? Que va como 20 años por detrás de otros riesgos, ¿vale? Entonces, pues eso. Pero eso no quiere decir para que se hagan evaluaciones psicosociales y tienen bastante potencia, ¿eh? Las evaluaciones o estudios psicosociales tienen bastante potencia en cuanto a... ¿Se podría hablar de trastornos psicosociales? Sí, al final lo que tiene unos efectos en la salud, pues sí que se podría hablar de trastornos psicosociales. Lesiones psicosociales no, pero sí que, hombre, trastornos o que afecta a la salud mental, sí que se puede hablar de ello. El estrés puede llegar a ser una enfermedad grave, ¿verdad? Necesita asistencia médica. A ver, el estrés como tal, el estrés no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, aunque ya lo explicaremos. Habrá una sesión sobre el estrés, aunque lo hace una profesora de psicología, del grado de psicología, pero no es una enfermedad. El estrés en sí no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene para cuando se siente que hay una agresión, pueda actuar. O sea, es un mecanismo de respuesta ante una situación que la persona siente una amenaza. ¿Qué objeto tenía el estrés? Bueno, pues cuando venía a perseguirnos, imaginaros, un tigre, pues se disparaban todos los niveles, es decir, descargábamos cortisol, descargábamos adrenalina, segregábamos ácidos grasos para que fueran, segregábamos también sustancias para que no sintiéramos dolor y para que, bueno, pues escapar lo más rápido. Y eso es el estrés, al fin y al cabo. La diferencia es que ahora el estrés nos viene dado porque tenemos un jefe que le vemos como un tigre, como si nos fuera la vida en ello. Y el cuerpo, pues para él sigue siendo, o sea, todo lo que represente una amenaza, pues hace y segrega todo estas, como si estuviera persiguiéndonos el tigre. Entonces, tú segregas ácidos grasos, adrenalina a la circulación sanguínea, todo el sanguíneo, a la corriente sanguínea, a todo ¿y qué ocurre? Que como estás sentado en una silla y tú te sientes como amenazado, pero no corres, no lo gastas, no sangras para que, pues de la amenaza del tigre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues todo eso genera una serie de residuos que se quedan ahí y eso tiene efectos muy malos en la salud. Aparte, afecta también al sistema inmunológico, porque es una reacción que es un mecanismo para salir huyendo para la defensa, ¿vale? Con lo cual, ya os digo,
no es una enfermedad como tal, sino que es una respuesta. Y asistencia médica, no, necesitas una asistencia médica en un estado que te ha dado ansiedad, pues para que te calmen y para que... Pero el estrés en sí, no, de hecho, pues a veces para activarnos y para, pues, si te persigue un perro que te va, pues el estrés, eso no te va a causar una enfermedad y no necesitas asistencia médica. Ya os digo, te va a disparar una serie de hormonas para que tú puedas subir y seguro que habéis oído alguna vez, ¿no? Que joder, me he subido a este árbol porque me estaba persiguiendo un perro y no sé cómo me he subido, porque si lo intentas después no subes. Pues eso es lo que ha hecho el estrés. El estrés ha descargado adrenalina, ha hecho que no te duelan los músculos, ha hecho que, que no te duela si te has arañado, ha hecho que tus músculos estén cargados de energía, pues para subirte ahí sin problema. A ver, aquí dice José Cano. Pero tienes que demostrar que el estrés es 100% consecuencia del trabajo, por lo que ya os digo, que lo del estrés, ya os explicaremos a lo largo de la asignatura lo que es el estrés, pero es más una reacción que una consecuencia como tal, ¿vale? Pues, con lo cual en un juicio te pueden derivar el estrés por razones personales y no solo por consecuencia del estrés. Vale, no solemos, aunque al final, es decir, aunque al final se habla de estrés en algunas estas, se relaciona con ese estrés, esos riesgos psicosociales o que generan, pero es más una respuesta. Es decir, tenemos un riesgo psicosocial como puede ser la carga de trabajo, o tenemos, por ejemplo, el control del liderazgo, que, que puede derivar en una reacción de estrés, pero no es el estrés el riesgo o el factor de riesgo, sino que eso de todas formas lo vamos a ver y lo vais a acabar viendo la diferencia entre unas cosas y otras. Se comentó del abogado que le interrogaría, exacto. Esto me arregla con formación y más formación. El otro día vi un mensaje, un masaje cardíaco. El otro día vi un mensaje cardíaco y me impresionó mucho. Soy enfermera y trabajo en distintas unidades, algunos servicios, claro, que dejan huella por lo que vives, te genera un trastorno como para considerar un riesgo psicosocial. A ver, esto lo dice Cris Ferrer o Cristina Ferrer. A ver, riesgo psicosocial sí, enfermedad profesional no, ¿vale? Que para que veáis un poco la diferencia. Sí que es un riesgo porque te va a dejar huella, pero no para que te genere una enfermedad como tal, ¿vale? Que ya supongo que ya ha quedado más o menos claro, es ingeniero de minas y el ejemplo que has puesto de la silicosis me parece muy representativo. Si trabajas en un subterráneo y no proteges a los trabajadores contra el polvo de sílice, casi seguro que van a desarrollar esa enfermedad. En cambio, los riesgos psicosociales, vincular un determinado puesto a una enfermedad me parece muy difícil y es así como lo he comentado, ¿vale? Los cuestionarios Q10 es que no sé, pero el distrés sí que se considera enfermedad. Bueno, no, a ver, ya os digo, es una respuesta, ¿eh? El estrés, son respuestas. Ya tendréis una sesión sobre esto y os lo explicarán. Me parece que generalizar no está bien. Carlos, no todos los médicos desarrollan enfermedades mentales. Ahora los cuerpos de seguridad del Estado no todos tienen el mismo puesto, una oficina, uno otro disturbio. Bueno, aunque sea, no todos tienen las mismas vivencias. Una toma de rehenes, un enfrentamiento armado, son casos muy particulares. Bueno, a mí, por ejemplo, me daría pánico, tuviera que entrar en una esta de conflicto, pero yo tengo una prima, por ejemplo, que le gusta y no le genera ningún estrés, está en el ejército y no le genera ningún estrés este tipo de situaciones. O sea, ya ha ido a misiones cuando estuvo en Afganistán, ha ido a misiones a muchos sitios y está deseando que le llamen para estas cosas. Y también tengo Eh, un conocido y bueno, pero bueno, ya os digo, Carlos, creo que Eh, eso también está muy relacionado, algún compañero lo ha comentado por el chat, con la formación. Con la formación que tengas, con eso, lo cómodo que te sientas ante. O sea, yo creo que si estás más formado y si conoces más los posibles riesgos, procedimientos y todo, esa situación te va a generar menos estrés o menos lógicamente, situación de sí, incertidumbre. Yo por lo menos en mi vivencia también ha sido esa. Al principio, cuando comencé en un puesto de trabajo que no conocía, pues tuve ese sentimiento o incluso a veces que se reflejan dolores corporales, que es que yo decía, no puede ser que me esté doliendo, o sea, el pecho. Tenía una situación que con el tiempo y con formación y con aprendiendo, pues, a ver, no voy a decir que no tengo situaciones estresantes, pero eso se mitiga muchísimo.
lógicamente es una de las estas, ¿no? Expectativas, capacidades, conocimientos. Al final, esto es como en un puesto que entra reciente, por las primeras veces parece que te va a comer el mundo, ¿sabes? O el puesto Sí, es que sí. te come. Después, aunque tengas responsabilidad, asumes el cargo de gerente o de directora y lo llevas perfectamente y te encuentras como pez en el agua porque lo llevas perfectamente. Lógicamente, pues esto es como todo, ¿no? Cuando vas a una clase, pues aunque hayas dado 200 clases, pues tienes ahí el gusanillo, pero no estás, que te suda todo, estás ahí. Es lo mismo, es como un poco como dice Patricia, esos conocimientos. Lo que sí que ya lo veremos, pues hay veces que dicen hay que dar formación sobre gestión de tiempo, sobre tal. Mucho cuidado con eso, porque solo intervenir a nivel de formación en la persona es más que adquiere unos conocimientos y tenga unos recursos, más que conocimientos, que esa persona tenga unos recursos para afrontar esas condiciones de trabajo que el que les dé solo formación, porque solo dar formación no arregla imaginaros que tenéis un puesto de trabajo en el que hay mucha carga de trabajo y dice la empresa, vamos a dar formación. Damos formación y Alba Sánchez, por ejemplo, que dice, pues que tengo mucho estrés, no sé qué, no sé cuánto, pues vamos a dar la formación y con eso lo arreglamos. No, hombre, a lo mejor es que hay que bajar esa carga de trabajo. Si bajamos esa carga de trabajo, pues vamos a conseguir mejorar esa condición de trabajo. Es decir, que todas las intervenciones no tienen que ir orientadas a la formación. Entiendo que Estoy de dotar de acuerdo. recursos a la persona es muy necesario y es la base, que esa persona tenga recursos necesarios para afrontar esas situaciones, pero que no son las únicas, porque hay mucha tendencia por parte de las empresas a, no, formación, recursos, tal, y solo intervenir sobre la persona. No, hay que intervenir sobre el origen y de todas formas sobre intervenciones también hablaremos y cómo abordar los riesgos psicosociales también vamos a hablar, ¿vale? Así que ya os digo, ahí vamos a tener bastante, vamos, que ya veo cómo os interesa, que va a haber bastante debate en todo este tipo de... Pero lo vamos a Pero, ver, ¿eh? Vamos a Carlos, desarrollar a lo largo de la asignatura. Sí, Olga. o sea, ya un poco haciendo un poco el resumen global del, aunque no esté reconocido, yo creo que es el camino por el que hay que ir. Independientemente de que una persona esté más o menos estresada de forma individual, el peso para poder demostrar y que al final se acaben reconociendo estas situaciones como enfermedades profesionales, o sea, la ansiedad, el estrés, que acabe reconociéndose y usándose en cada perfil profesional. Una manera de justificarlo sería reconocer los factores, ¿no? Los factores psicosociales que conllevan esas circunstancias, porque francamente no es lo mismo ser enfermera en urgencias que, yo qué sé, que un trabajo mucho más tranquilo. Y aunque sea la persona que lo lleve mejor del mundo, no deja de haber ahí un factor de Pero, estrés, de sobrecarga laboral, de ritmo de trabajo muy alto. He dicho enfermera como podría haber dicho otra cosa, pero o sea, eso no se tiene que obviar, por muy bien que lo lleve ella, la persona que sea enfermero o enfermera, no significa que no esté aislado de ese estrés, ¿no? De ese factor. Por lo tanto, no pero es entiendo que, por qué no Olga, se reconocen. estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, en el caso de la enfermera, yo te aseguro que he visto, imagínate, la gente que está en la recepción, que no, bueno, no sé cómo es el puesto, en el administrativo de la Seguridad Social, que reciben 100 llamadas diarias. Igual esa persona tiene un estrés por el nivel de llamadas. O sea, es que al final creo que también Sí, es si es muy que yo creo que subjetivo. estamos diciendo todos lo mismo, si es que uno no quita el otro, pero el punto Sí, es que la ansiedad, el estrés y estos factores ahora mismo no se listan, no se añaden en los perfiles profesionales como factores de riesgo. Y eso no es lo que no entiendo cómo puede ser que como estemos en factor de riesgo. Yo Exacto, como factor de exacto. riesgo sí que me parece, pero o sea, a mí me parece más complicado el tema de decir enfermedad laboral o declarar una enfermedad precisamente por la subjetividad que puede tener el estrés en ciertos puntos y porque lo que se comentaba antes, Carlos, unos sí, o bueno, también hay algún Unos sí y compañero que lo otros está no, comentando. vale, Eso es. pero ¿Que es un riesgo? Sí, pero el estoy de factor acuerdo. está, ese es el Sí, punto.
Entonces, me da la impresión que a lo mejor habría que hacer como más presión en reconocer cuáles son los factores psicosociales que están provocando eso. Pues que haya mucha carga laboral. Eso es Pero eso cuantificable. prácticamente pueden ser todos los puestos de trabajo. O sea, la carga laboral no está ¿O no? asociada al puesto de trabajo. O sea, me refiero, si un puesto de un administrativo está haciendo como el de 3, pues Pero ese no, administrativo pero tendrá no ese cojas solo un factor. concepto, es decir, hay muchos conceptos, ¿no? De la carga laboral más la rapidez, porque eres un servicio de emergencias, más tal, más tal, más tal, hace Ya. que junto todos estos factores podemos evaluar o valorar que este puesto de trabajo tiene la predisposición a tener, yo qué sé, estrés, burnout, lo que sea. Pero es que Ya. no se llega nunca, ¿no? Pero yo creo que cualquier puesto de trabajo no bien gestionado o sea, su carga de trabajo asociada, puede derivar en esa Genera el riesgo. situación. A ver, Sí, yo creo genera ese riesgo. que un poco por... hay Que no digo países que que lo hacen. Olga, que no digo que Olga no tenga... A ver, es la Organización Mundial de la Salud la que no lo reconoce como tal, o sea, que no viene reconocido a nivel mundial prácticamente, ¿vale? Hay ¿Qué países que sí que ocurre? lo han reconocido, ¿no? A nivel europeo. No Suecia, no tan fácil, Noruega. pero te lo reconocen como accidente, te lo colocan como accidente. Si el problema es que Vale. aquí, si aquí el problema está en que no sea un accidente, ¿sabes? En que tú vayas a la mutua y te digan, esto no es accidente. Para mí el problema es ese. Ujú. Porque tanto que se haga una enfermedad profesional, yo pienso un poco más como Patricia, porque ya lo he comentado, pero creo que sería imprescindible que sí que fuera calificado como accidente laboral. El hecho de que tú estés en un puesto, independientemente de, así como en silicosis y en el esto, todo el mundo lo vería claro, o en el ruido, lo veríais claro que es una enfermedad profesional porque va derivado, va asociado a ese puesto, que no se incluyen, ¿eh? Hay muchas enfermedades que se desarrollan y no son enfermedades profesionales como tal. Te la pueden considerar como enfermedad derivada del trabajo. Perfecto, pero es que enfermedad profesional es otro rango, es otro nivel y no es tan fácil que lo metan. Vale. Enfermedad derivada del trabajo, vale, te la podrán meter, pero enfermedad derivada del trabajo no es como enfermedad profesional. Tú puedes decir, bueno, es que esta persona tiene una enfermedad, imagínate, alguien que hubiera cogido una enfermedad mental a consecuencia del trabajo que ha tenido en esa empresa, no del puesto de trabajo, sino de la carga que ha tenido esa empresa. Podría ser una enfermedad derivada del trabajo pero que a la hora de las contingencias sería como accidente de trabajo, pero en ningún caso sería como una enfermedad profesional, sería la diferencia. El problema es que ahora mismo es muy difícil que una ansiedad o un exceso de carga de trabajo o una depresión te la metan como accidente de trabajo. Tú vas que tienes depresión por lo que sea en tu trabajo, o tienes ansiedad o tienes incluso un acoso, y no te lo van a meter tan fácil. Vamos, que yo tengo conocimiento de situaciones de acoso, han ido a la mutua y no se la han metido como acoso. Le han Ujú. dicho que eso no es accidente de trabajo. Incluso habiendo el juzgado determinado que podría haber acoso. Es decir, y habiendo despedido a la persona acosadora y todo el rollo y todo no sé qué. No fue determinado como accidente de trabajo. La contingencia la pagó la Seguridad Social. O sea, no fue una contingencia como accidente de trabajo. Con lo cual, pues yo, es decir, como accidente de trabajo o enfermedad derivada del trabajo, te lo compro. Como enfermedad profesional, pues si no tenemos alcanzado el estatus de que sea un accidente de trabajo y una enfermedad derivada del trabajo, es difícil si a nivel internacional reconozcan eso como tal, ¿sabes? Es Ujú. decir, creo que jurídicamente no es fácil que se incluya en el cuadro de enfermedades profesionales porque hay otras cosas que están más claras y no las tienen incluidas, ¿sabes? Y tienen que darse unos matices muy concretos, con lo cual, ¿el acoso sería una falta o delito? El acoso puede ser delito. Vamos a hablar sobre el acoso bastante, bueno, bastante. Tenemos una sesión y un taller sobre el acoso porque es otro de los riesgos. Hablaremos sobre eso y puede ser tanto una falta como delito, como, bueno, puede ser en lo social, en lo administrativo y en lo penal, ¿vale? Entonces hablaremos sobre eso bastante, vamos, bastante, lo que corresponde. Y porque es otro riesgo más. Pero ya te digo, que, a ver, Olga, que yo siendo muy proteccionista, desde luego lo metería como enfermedad profesional, lógicamente, y entiendo tu punto de vista, pero si no te lo hemos reconocido como accidente de trabajo o enfermedad derivada del trabajo, es difícil que lo metan como enfermedad profesional
Porque Solo no meten entender cualquier si hay cosa. la remota posibilidad de que se contemple el estrés como uno de los puntos, Es que mira, como ni una el... enfermedad profesional. Pero también hay lo que dices tú, el factor casuística, es decir, a lo mejor yo trabajo, por decirle el ejemplo de la enfermera, pero, o sea, no por ejemplo cualquiera. Puede ser una enfermera en urgencias que tenga muchísimo volumen de trabajo porque está en el hospital X y otra enfermera de urgencias que a lo mejor no tiene tanto. Entonces, claro, es más difícil Es más difícil. demostrarlo. Los Claro. A eso me docentes, refería yo, Olga, también. O sea, es exactamente eso. O sea, que sí que lo hay, pero que depende mucho de esa causística o de esa situación que tenga. Entonces, es difícil. O sea, que no digo que no se pueda. Igual alguien inventa la fórmula para poder determinarlo de manera infalible, pero me parece No, más no, complicado. es entender si realmente podría ser posible, porque a fin de cuentas, como no está, o sea, no lo estamos contemplando el estrés, al final no se engloba, no se tiene en cuenta, y eso tampoco me parece, tampoco es realista, más que me parece, no es realista porque es una de las cosas que también te puede pasar. Sí, Y ahora sí. mismo no está en ese listado, ¿no? Solo tienes en cuenta si te cortas un dedo, pero no si tienes estrés y el estrés también pasa. O sea, es difícil de categorizarlo, pero, pero también bueno, sucede. en todo caso, es decir, en algún momento podría tener cabida, pero ahora mismo en la legislación no está Ajá, contemplado como tal, o vale. sea, no está contemplado. No digo que si evolucionamos hacia unos niveles de proteccionismo, que hay cosas que hasta ahora no estaban reconocidas, ya digo, yo ahora podría ser considerada como accidente o incluso como enfermedad, pero, o incluso profesional, pero que no está reconocida en Claro. la esta de enfermedades profesionales. Lo que sí que es, si hay daños en la salud de los trabajadores a nivel psicosocial, pues puede estar expuesto a infracciones y sanciones. Igual, es otro riesgo más, ¿vale? Gracias. Nada. Bueno, aquí dice Tito que todo se traduce en dinero, pero no interesa ir a la raíz del problema. Bueno, siempre todos, aunque nos pese, al final acaba derivando en dinero, pero el dinero no tiene valor, pero vamos, no tiene valor, tiene valor económico, pero al final no es lo que deja, no es algo que, aunque todo el mundo busca eso, pero al final en la persona no deja, no te salva de decir que tener mucho dinero no te exime de no tener riesgos psicosociales, y todo lo contrario, ¿vale? Creo Carlos, haber te leído quería algunas. consultar, no sé si es Sí, posible. sí, sí, claro. Sí, mira, desde mi completa lejanía al principio de todos estos temas, que es la primera vez que lo toco, a lo mejor lo que digo es un disparate, pero bueno, como es el primer día, creo que se perdona un poco. ¿Puedo entender entonces que los riesgos psicosociales son en cierta manera subjetivos porque dependería de la resiliencia de las personas para poder evaluarlo? Es decir, por lo que estoy escuchando, si a unas personas le afecta mucho y a otras no le afecta nada o le afecta menos, significa entonces que los riesgos psicosociales pueden ser un poco subjetivos, es decir, no hay algo objetivo como un decibelio o algo parecido que pueda ser medible. ¿Estoy diciendo un disparate o...? No está diciendo un disparate, pero realmente eso tiene una explicación. La explicación es lo que os he comentado al principio, y es que no es que sea subjetivo, porque no es que tú puedas decir esto es riesgo o no es riesgo, porque eso se dice mucho, las evaluaciones de riesgo son subjetivas, el nivel de riesgo es subjetivo. No, esto depende, es decir, no es que sea subjetivo, sino que como hay varios factores que interactúan a la hora de determinar el nivel de riesgo, por un lado, las condiciones existentes, que esas son las que habrá pues, para una persona y para otra. Por otro lado, lo que decía, ¿no? Expectativas, necesidades, capacidades, actitudes que tiene esa persona. Es decir, en base a los recursos que tiene esa persona, no es que sea subjetivo, porque subjetivo es que tú no lo puedes, que depende de la situación, claro, depende del caso según cómo lo midas. No, aquí no hay, depende cómo esa persona afronte, si tiene recursos para afrontarlo o no tiene recursos. E incluso pasa lo siguiente. Tú puedes llegar a un momento que tengas recursos, pero los recursos a nivel psicosocial es como todo. Si tú tienes un depósito de recursos para afrontar los riesgos psicosociales, si tú ese depósito lo vas vaciando, ¿vale? O sea, tú dices, vale, pasa lo mismo con los virus, igual, pero bueno, imagínate, tú dices, vale, ahora tengo un problema
y lo afronto a nivel psicosocial. Venga, va, pues lo afronto, me pongo con ello, tal, no sé qué. Pero ahora tienes un problema personal, te va restando más recursos y ya tienes menos recursos. Luego llegas y por esos problemas no duermes bien, estás quitando recursos. Lo que antes sí que podías, ¿no me escucháis bien? Hola, ¿me escucháis bien ahora? ¿Qué ponía por No, se aquí? te escucha muy, muy que enlatado, como si estuviese la clavija mal puesta. Ah, pues son inalámbricos. A ver, y tengo buena cobertura de la red. ¿Me escucháis ahora? Bueno, a ver, ¿no? Las pilas. ¿Me escucháis ahora bien? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, bueno, los he Sí, apagado, a ahora ver mucho si mejor. a mejor. Vale, perdonad, ¿eh? Bueno, lo que os decía es eso, que al final no es que sea subjetivo, sino lo que ocurre es que si tú tienes recursos para afrontarlos, lo vas a afrontar mejor que una persona que no los tenga. Pero esos recursos no son ilimitados. A ver, tú puedes tener muchos recursos porque tienes mucha autoestima y tienes muchos recursos a nivel de cómo gestionas cualquier situación que te venga, pero claro, de repente te viene algo que te corta esos recursos, pues ya no los tienes. Pero no es que sea subjetivo, es que depende de cómo de los recursos que tenga esa persona para afrontarlos. Y aquí habla de expectativas, necesidades, capacidades, actitudes, pero son esos, al final son recursos. Si tú dices, mira, yo tengo la expectativa de que tengo que ser el mejor gerente del mundo, pues claro, lógicamente cuando no lo eres, pues te frustras, tienes ansiedad, no duermes bien por la noche, tal, no sé qué, no sé cuánto. No es lo mismo afrontar una situación de estrés o una situación en la que hay unas condiciones de trabajo determinadas, habiendo dormido bien y habiendo descansado, que no habiendo descansado o dormido o comido bien. Claro, es decir, ¿es subjetivo? Hombre, no, es que hay otros factores que hay que tener en cuenta. Pero no es depende de quién lo mire, ¿sabes? No es depende de si lo mira, si lo ve Oscar, para él no es, o si lo veo yo desde fuera, lo que está pasando. No, hay una serie de factores que se pueden medir y que se puede determinar en qué medida, pero no es subjetividad, es diferencia de en cuanto a los recursos que tienes para afrontar unas condiciones que estarán presentes determinadas. ¿Vale? Gracias. A ver, ¿qué más? A ver, estábamos por aquí. Vale. Vale, pues en cuanto a normativa, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no habla explícitamente de riesgos psicosociales, que sí que quieren plantear, o hay un borrador de una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que habla explícitamente de los riesgos psicosociales. Yo creo que no sería necesario, pero es verdad que como tiene tan poca, vamos, no tan poca, que tiene menos tirón que los otros riesgos, pues han dicho, vamos a poner de manera explícita, vamos a poner psicosociales. Hablamos de manera explícita de riesgos psicosociales. Pero tampoco no se habla de riesgos ergonómicos, o riesgos higiénicos, o riesgos de seguridad. ¿Por qué de riesgos psicosociales sí? Pues tampoco. Si se habla de riesgos, son todos los riesgos. Pero bueno, en la Ley de Prevención de Riesgos se habla de eso, de riesgos de manera general. En la ISO 45001, os lo voy a leer, dice lo siguiente. Dice, en la ISO dice, determina que la organización, esto en la ISO 45001, que es la norma internacional respecto a la seguridad y salud del trabajo. La organización, es decir, la empresa, es responsable de la seguridad y salud de los trabajadores y esta responsabilidad incluye la promoción, la protección de la salud física y psicológica. Es decir, lo mete, ya esa palabra psicológica, habla de psíquica y psicológica. Los riesgos psicosociales se relacionan con la forma en que se organiza el trabajo, los factores sociales, los aspectos del ambiente de trabajo, los equipos, las tareas peligrosas y las comunidades. Esto en la OSA 18.000 no venía, pero en la ISO 45000 del 2018 ya lo metieron porque ya veían la importancia de incluirlo. Aparte, en el 2021 han sacado la ISO 45003, que es de cómo se gestionan los riesgos psicosociales. Con lo cual, que te dediquen una norma ISO entera para la gestión de los riesgos psicosociales, pues ya es un punto, vamos, que es decir, que tiene importancia, ¿vale? Los riesgos psicosociales o gestionar esos riesgos psicosociales. Dice en concreto que la empresa debe, dice la ISO 45003, determinar qué cuestiones internas o externas pueden afectar al sistema de gestión de la seguridad y salud en cuanto a los riesgos psicosociales. Es decir, qué cuestiones, tanto dentro de la empresa como de fuera,
pueden afectar a la salud psicosocial. Hay que comprender y atender las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Es lo que os comentaba al principio, que parecía que era una definición o que era un ahí que no decía nada ese párrafo, pero es eso, ¿no? Hay que atender esas expectativas y necesidades que tienen los trabajadores para que no se generen estos riesgos psicosociales. Hay que determinar si estas necesidades y expectativas son requisitos legales, es decir, que vengan en una norma para para adoptar medidas de gestión. También dice que hay que adecuar el sistema de gestión psicosocial al contexto específico del lugar de trabajo, ¿vale? Que no los riesgos psicosociales no son igual en todas las empresas. Cada empresa tiene unos riesgos psicosociales concretos, específicos, y por lo tanto hay que adaptar la evaluación psicosocial y la intervención psicosocial, mejor dicho, a los riesgos o al contexto de esa organización o de esa empresa. Luego, hay que desarrollar actividades de gestión de riesgo psicosocial con enfoque, fiabilidad y validez y eficacia adecuados. Vale, que no vale cualquier metodología, hay que utilizar metodologías que estén validadas, que sean fiables, que sean adecuadas. De esto vamos a hablar y os detallaré cuándo una metodología es adecuada, cuándo es fiable, cómo abordarlo de manera eficaz, la gestión del riesgo psicosocial. Y luego dice, hay que elegir el proceso de evaluación que garantice planes de acción eficaces para el control del riesgo. También sobre esto vamos a hablar y al final se trata de eso. Da igual el método que cojas. Si coges ISTAS, como decía antes, perdona que no me acuerdo el nombre, bueno, no me acuerdo quién lo dijo, que quería probar con el ISTAS o el FSICO, da igual. Da igual que cojas uno o cojas otro. Lo importante es que se adapte y te dé un plan de acción eficaz para los riesgos que tú tienes presentes. Pregunta a Tito que si en las empresas se aplica la ISO 45003 de los riesgos psicosociales a día de hoy. Bueno, a ver, la que se aplica y la que te evalúan y la que te certifican es la 45001, pero cuando tienes que ver con riesgo psicosocial, los auditores van a la ISO 45000 y la toman como referencia para ver cómo lo has gestionado, si cumple la norma y te pueden hacer referencia a que no. Sí, la ISO 45000 es la que es la certificable y esta otra es la que utilizan como referencia para evaluar cómo gestionan los riesgos psicosociales en la empresa. No como certificación, sino como cómo se lleva a cabo la gestión de los riesgos psicosociales y si se hace conforme a norma, ¿vale? Bueno, los riesgos psicosociales son multidimensionales, es decir, esto no es todo es estrés o todo es, o sea, hay muchas dimensiones que dan lugar a lo que es el riesgo psicosocial y muchos factores, hay dimensiones y factores que dan lugar a lo que es el riesgo psicosocial en sí. El clima en la organización o en la empresa, los factores psicosociales como tal, que luego que lo veremos a lo largo de la asignatura. El bienestar emocional, la cultura organizacional, el compromiso, engagement, compromiso, burnout, acoso, violencia, estrés, todo eso son dimensiones que hay que tener en cuenta para determinar si hay riesgo psicosocial o no. Y dentro de esto están los factores, el ritmo y carga de trabajo, lógicamente a mayor ritmo y carga de trabajo y disponer una mala gestión del tiempo, pues eso puede implicar riesgos psicosociales. Hablabais antes de las exigencias psicológicas, emocionales y cognitivas de puestos como enfermería o veterinaria o otro tipo de puestos similares. Luego, la variedad y contenido del puesto de trabajo. Acordad lo que os decía, ¿no? De un puesto de trabajo como pueda ser un vigilante o pueda ser un puesto de trabajo que esté muy enriquecido a nivel de contenido. Si hay conflictos de rol, imaginaros a alguien que es vegano o vegetariano y trabaja en una carnicería, por ejemplo, puedes tener un conflicto de rol. Hay muchos otros ejemplos. Pongo ese porque es el más claro. Las relaciones interpersonales, al final, y el apoyo social. Las personas somos seres sociales y como tal, pues esas relaciones entre las personas dentro del ámbito del trabajo pueden dar lugar a esos riesgos psicosociales. Unas malas relaciones entre las personas y la falta de apoyo puede generar esos riesgos. La participación o cómo supervisan a nivel de liderazgo, pues todo eso, es decir, dependiendo de cómo sea tu jefe, cómo te supervisa o cómo es la calidad del liderazgo que aplica, pues puede dar lugar a esos riesgos psicosociales. La conciliación, ¿vale? Pues depende un poco esa conciliación, bueno, pues cómo te afecta lo que tienes fuera de casa, perdón, en casa y en el trabajo. O sea, lo que es esa mezcla o ese vínculo entre una y otra.
Luego la seguridad en el puesto de trabajo, no seguridad de prevención, sino seguridad. Es decir, si estás pensando que mañana te pueden despedir, pues, o la estima, o el sentido del trabajo, si ese trabajo que estás haciendo tiene sentido para ti, o es que esto no es lo que yo quiero hacer. También ese trabajo en equipo, cómo se gestiona el equipo de trabajo, pues puede dar lugar a un riesgo o a otro, ¿vale? Luego el agotamiento emocional, la ansiedad, intimidación, si hay temas de acoso, sentimiento del grupo, autonomía a la hora de realizar la tarea, despersonalización. Bueno, todo esto hay muchísimos más factores y dimensiones. Pues todos estos dan lugar a lo que se llaman al riesgo psicosocial, que lo veremos, cómo se analizan, cómo se miden. Y hay distintas, o sea, son distintas metodologías para medir el burnout, que para medir si existe acoso o para ver si existe un riesgo psicosocial de manera general o global u otro tipo de factor, ¿vale? Entonces, lo importante es tener en cuenta eso. Si tú tienes, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Dentro del puesto de trabajo hay riesgo psicosocial en cuanto a exigencias emocionales o cognitivas, pero tienes un buen apoyo social detrás, ¿vale? Pues quizá no haya ese riesgo psicosocial. Sin embargo, en un puesto de trabajo donde hay mucha carga de trabajo, hay muchas exigencias emocionales y además hay falta de apoyo social y las relaciones interpersonales son malas, pues claro, tienes toda la lotería para que el riesgo psicosocial salga, ¿vale? O la existencia de ese riesgo, pues se genere, ¿vale? ¿Por qué dos equipos de trabajo diferentes ante las mismas condiciones de trabajo, salvo que lo que cambia es el líder o el jefe del equipo o el supervisor del equipo? ¿Por qué se desarrolla? No, pues la supervisión también es un factor que puede afectar a esas condiciones. Puede determinar cómo se acaban los efectos de esas condiciones de trabajo. Bueno, y con todo esto, pues, ¿por qué tiene relevancia esa asignatura? Creo que ya más o menos lo hemos hablado y lo hemos comentado, ¿vale? Al final, la exposición a estos riesgos psicosociales, pues incrementa la posibilidad de tener efectos en la seguridad y salud de los trabajadores, tanto salud física como cognitiva, como emocional y social de las personas. Acordaros que hay un factor que mide el apoyo social y las relaciones interpersonales. O sea que la salud social, por decirlo de alguna manera, pues las personas necesitamos socializar de una u otra manera, o más o menos, pero en el fondo necesitamos la aprobación social. Por lo tanto, pues necesitamos también esa salud social, ¿vale? Pues esos factores de riesgos psicosociales, pues puede tener esos efectos negativos, como comentaba, y puede afectar, por un lado, a las personas en todas esas vertientes, a las propias empresas y a la sociedad en su conjunto, ¿vale? Si hay mucha enfermedad, vamos, o mucho trastorno psicosocial, o hay pues, ¿qué ocurrirá? A nivel de la sociedad, pues eso va a repercutir, porque claro, al final, pues, si no, esto es fácil de ver. Cuando estás en una gran ciudad, todo el mundo va estresado, todo el mundo va corriendo, o en una determinada cultura. Sin embargo, te vas a un pequeño pueblo y la gente va como más tranquila, más no sé qué. Tú llegas allí con todo tu estrés y pones todo patas arriba y la gente te mira como, ¿y a este qué le pasa? Pues claro, llevas el ritmo acelerado de donde, vale, pues eso a nivel de la sociedad, pues también nos afecta. No vamos todos corriendo, no tenemos vida social, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues todo eso no solo afecta a nivel organizacional, también a las personas y también a la sociedad. Bueno, un poco como resumen, una exposición suficiente, ¿vale? Tener en cuenta que es una cuestión de tienes más recursos para afrontarlo o no, a un factor de riesgo psicosocial, pues puede producir un desajuste, una tensión, un desequilibrio, y teniendo en cuenta que, bueno, las conductas o actitudes que sean inadecuadas o inaceptables, pero que normalmente los efectos de las exposiciones multicausales, que, bueno, lo que decía antes, ¿no? Que son los riesgos psicosociales es por una exposición multicausal o multifactorial y que lo que se hace es una valoración global del conjunto de los riesgos psicosociales de esas condiciones de trabajo para determinar cuál es la exposición o el nivel de riesgo y planificar medidas preventivas. Generalmente, aunque hay evaluaciones que puedan ser más específicas, como puede ser que solo midas el burnout,
pero generalmente como el ISTAS o el FSICO, miden varios factores psicosociales, porque al final pueden tener relación. ¿Puede tener relación la carga de trabajo con el tiempo de trabajo? ¿O puede tener relación la supervisión con la carga emocional? ¿O con el apoyo social o las relaciones interpersonales? Pues puedes tener relación. Por eso, lo mejor es no medir solo un factor, sino medir todos los factores que puedan afectar. Y la combinación es lo que va a dar lugar a si existe riesgo psicosocial o no. ¿Vale? A diferencia de otras evaluaciones, aquí lo que vas midiendo es factor a factor y no tienes un número, bueno, como en ergonomía, por ejemplo, no tienes, el nivel de riesgo es 9. ¿El nivel de riesgo 9? No. Ya veréis que esto no es así. O sea, el nivel de riesgo psicosocial es 9. ¿Y eso qué significa? ¿Que es muy alto? No, no es eso. No se mide así. Pero no os preocupéis que lo vamos a ver, ¿vale? Y lo veremos, ¿vale? Bueno, y con esto estaría todo este de la asignatura, pero lo que sí que os digo, ya veréis que vamos a desarrollar bastante todas las temáticas. Hoy era un poco toma de contacto, pero profundizaremos bastante en los distintos riesgos. Ya veis, acordaros de cuáles son las sesiones. Recomiendo que asistáis a todas las que podáis y a las que no, pues que las veáis grabadas. Y bueno, creo que si os interesa el tema, pues estáis en la asignatura adecuada, lógicamente. Pero bueno, yo creo que sí que es decir, cada vez se están haciendo más evaluaciones psicosociales, faltan muchas por hacer y creo que aquí hay mucho campo por ir desarrollar bastante, ¿vale? Así que, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, ¿vale? Aquí para pregunta. Para valorar a los trabajadores en vigilancia de la salud, se les pasan los cuestionarios psicosociales que he puesto arriba. Ah, vale, esto lo puso Laura, el pH Q4 es para la ansiedad y la depresión. Vale, a ver, tener en cuenta una cosa. Los técnicos de prevención no entramos en la parte médica de la psicología y aunque esto va a nivel psicosocial, que está bien, Laura, que lo hayas dicho, porque es importante que lo aclararemos, los técnicos de prevención pasamos otras herramientas y hay una ligera diferencia. Os contaré lo mismo para el tema del acoso, que va también por igual, ¿vale? A nivel psicosocial, es decir, cuando estás sufriendo acoso, los técnicos de prevención, bueno, os enseñaré una herramienta que utilizan los psicólogos para saber si está sometido a acoso, pero nosotros la utilizamos desde otro punto de vista. Lo que está comentando Laura, pues lo utilizan a nivel médico, pero nosotros no lo utilizamos. Es decir, son distintos cuestionarios, distintas herramientas y, bueno, está bien que lo haya apuntado Laura, pero nosotros utilizamos herramientas y metodologías validadas para utilizar por los técnicos de prevención. Vale, es como un complemento, ¿eh? Y me parece bien que a nivel de vigilancia de la salud se pasen y, bueno, pero quizás es alguno de lo que ha comentado antes, que todos los años le pasaban y le han preguntado, pero otra cuestión es que luego hagan una evaluación psicosocial con ella. Es a nivel médico, a nivel clínico. Vale. Creo recordar, vamos, creo que es así, ¿no, Laura? No sé si consideras que es otra cosa, pero aquí estamos midiendo riesgos psicosociales y ellos midan si la persona pueda tener, lo paséis en vigilancia. La persona puede tener ya ansiedad o depresión. Nosotros analizamos si la existencia del riesgo psicosocial, que puede tener como consecuencia eso, ansiedad o depresión, pero no lo vemos desde el punto de vista si ya lo tienes. ¿Vale? El burnout sí que lo aplicamos para si hay el síndrome de estar quemado, pero no estamos midiendo lo mismo. Medimos cosas diferentes y la aplicación es diferente, ¿vale? Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo más, alguna duda. Nada, espero veros el próximo día 27, creo que era. Estaba por aquí. El 27 de noviembre será una tutoría, traeros dudas que tengáis y bueno, haré una introducción a los riesgos psicosociales un poco para que ya hoy hemos comentado bastantes cosas, pero bueno, es un poco profundizar en el temario y bueno, básicamente es eso, es dudas, temario y si sobra tiempo, bueno, que lo dejaré más para la tutoría 3, pero disculpad el error este de la tutoría 3, que son 3 horas, ¿vale? Pero por lo demás, vamos, está bien puesto, ¿de acuerdo?
Pues nada, daros las gracias por vuestra asistencia y nos vemos la semana que viene. Sí, es la semana que viene, el jueves. Espero que asistáis a todas las sesiones y casos que demos, os interese bastante la asignatura y bueno, en síntesis, que aprendáis bastante con ella, que al final pues es un poco lo que se pretende, ¿no? Que os guste y la desarrolléis. Ya os digo, hacen falta bastantes técnicos que evalúen la psicosocial. Creo que ha habido bastante debate e interés en este tema, con lo cual, bueno, pues se agradece bastante, ¿vale? Pues nada, nos vemos la semana que viene y muchas gracias. Uy, se ha cortado ya.